Él tenía todo el dinero del mundo, pero no podía arreglar la tristeza de su hijo. No esperaba que la solución viniera de las manos cansadas y sucias de una simple mujer de la limpieza. Ricardo Montenegro vivía en una casa que no era un hogar, sino una declaración, una obra maestra de la arquitectura moderna, enclavada en la colina más exclusiva de la ciudad, con paredes de cristal que se abrían a una vista panorámica que dejaba sin aliento. Cada mueble era una pieza de diseño, cada superficie de mármol estaba pulida hasta alcanzar un brillo glacial, y el silencio que reinaba en sus vastos pasillos era tan profundo y pesado como el de una catedral. Era un monumento al éxito, un santuario construido para un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que importaba. Desde que su esposa, Laura, había fallecido 2 años atrás en un repentino accidente, esa casa se había convertido en una jaula de oro, un recordatorio constante de la risa y el calor que la habían abandonado para siempre. Su único compañero en esa opulenta soledad era su hijo de 8 años, Samuel. Y Samuel era un reflejo del silencio de la casa. Un niño antes brillante y parlanchín, ahora se había convertido en una pequeña sombra que se deslizaba por las habitaciones. Sus ojos grises, los mismos de su madre, a menudo perdidos en un punto lejano que Ricardo no podía alcanzar. Ricardo lo amaba con una ferocidad que le dolía físicamente, pero no sabía cómo demostrárselo. El lenguaje del afecto, de la conexión emocional, se había ido con Laura. En su lugar, Ricardo hablaba el único idioma que le quedaba, el del dinero. Intentaba comprar la felicidad de su hijo. Le compró la consola de videojuegos más avanzada, un telescopio capaz de ver los anillos de Saturno y, para su 8º cumpleaños, la bicicleta más cara y sofisticada del mercado. Era una maravilla de la ingeniería, de fibra de carbono y con un sistema de cambios electrónico. Un vehículo digno de un ciclista profesional, no de un niño de 8 años. Ricardo esperaba que la bicicleta fuera una llave, una herramienta que abriera la puerta del mundo exterior para Samuel, que lo sacara de su caparazón de tristeza. Pero la bicicleta, como todos los demás regalos, acumulaba polvo en el enorme garaje. Esa tarde de martes, el sol de la primavera se filtraba por los inmensos ventanales del despacho de Ricardo. Él estaba en una videoconferencia con su equipo de Tokio, discutiendo los pormenores de una fusión multimillonaria, pero su atención no estaba en los gráficos de barras ni en las proyecciones de beneficios. Estaba en la pequeña figura de su hijo, que deambulaba por el jardín perfectamente cuidado. Con un esfuerzo monumental, Ricardo había convencido a Samuel de que saliera a probar la bicicleta. «Ve, campeón, el aire fresco te hará bien», le había dicho con una torpeza que odiaba. Samuel, con su habitual resignación silenciosa, había obedecido. Ahora, Ricardo lo observaba desde la ventana, con el teléfono en silencio pegado a la oreja, fingiendo escuchar a sus ejecutivos. Vio a Samuel subirse a la bicicleta, su pequeño cuerpo casi perdido en la imponente máquina. Comenzó a pedalear lentamente por el camino de pizarra que rodeaba la casa. Por un instante, un rayo de esperanza atravesó a Ricardo. Quizás esto funcionaría. Quizás la velocidad, el viento en la cara, lograrían despertar algo en él. Pero la esperanza duró poco. En una curva, la cadena de la bicicleta hizo un ruido metálico y seco. Se salió del piñón. La rueda trasera se bloqueó y la bicicleta se detuvo en seco, lanzando a Samuel al césped inmaculado. No fue una caída grave, pero para el niño fue la gota que colmó el vaso de su frustración. Se sentó en el césped, al lado de la bicicleta rota, y comenzó a llorar. No era un llanto de dolor físico, era un sollozo profundo, desgarrador, el llanto de un niño que se sentía completamente solo y desamparado en un mundo que había dejado de funcionar correctamente. En su despacho, Ricardo sintió cada sollozo como un puñetazo en el estómago. La culpa lo invadió. «Tengo que retirarme», dijo bruscamente en la videoconferencia, cortando la llamada sin esperar respuesta. Se levantó, dispuesto a bajar, a arreglar el problema, pero se detuvo en seco. ¿Qué le diría? «No llores, ¿te compraré otra mejor?» Sabía que esa era la respuesta equivocada. Sabía que se acercaría a su hijo, le daría una palmadita torpe en la espalda y su ineptitud emocional solo empeoraría las cosas. Se quedó allí, paralizado por su propia insuficiencia,
un gigante de las finanzas reducido a un espectador impotente de la tristeza de su propio hijo. Fue entonces cuando la vio. Una mujer caminaba por la acera que bordeaba su propiedad. Llevaba un uniforme sencillo de color azul, el de una empresa de limpieza. Su pelo oscuro estaba recogido en una coleta cansada y caminaba con ese paso lento y pesado de quien ha pasado todo el día de pie, fregando los suelos de otros. Llevaba un bolso grande y gastado colgado del hombro, que parecía pesarle 1 tonelada. Ricardo la observó con una curiosidad distraída. Era una figura anónima, una de las miles de personas que trabajaban en las sombras para mantener brillante el mundo de los ricos. La mujer, cuyo nombre era Elena Soto, levantó la vista y vio la escena, el niño llorando en el césped, junto a una bicicleta que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Se detuvo, miró hacia la imponente casa, como si buscara a un adulto responsable. No vio a nadie. Ricardo permaneció oculto tras el cristal de su ventana. Vio a la mujer dudar por un instante. Podría haber seguido su camino. Era lo más lógico. No era su problema, pero no lo hizo. Con un suspiro visible, la mujer abrió la verja de hierro forjado que siempre estaba sin cerrar y caminó lentamente por el sendero hacia Samuel. Ricardo contuvo la respiración. Una parte de él quería gritarle que se fuera, que no se acercara a su hijo, pero la otra parte, la que se sentía desesperadamente inútil, se quedó quieta, observando. Elena se arrodilló junto a Samuel, sin importarle que la hierba húmeda manchara su uniforme limpio. No lo tocó, simplemente se quedó a su lado, esperando a que el niño notara su presencia. «Hola, campeón», dijo finalmente. Su voz era suave y con un matiz de cansancio y amabilidad. «¿Problemas con la nave espacial? Parece que ha perdido un motor». Samuel levantó la vista sorprendido. Miró a la extraña con sus ojos grises llenos de lágrimas. «Se ha roto», susurró. «La cadena. Se ha salido. Mi papá dice que no debo tocarla. A veces las cadenas son tercas y les gusta saltar para explorar un poco», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «Déjame ver. Mi hijo tenía una bicicleta que hacía lo mismo todo el tiempo». La mención de su propio hijo pareció crear un puente invisible entre ella y Samuel. El niño dejó de llorar y la observó con curiosidad. Elena dejó su pesado bolso en el suelo y se arrodilló aún más, inclinándose sobre la bicicleta. Estudió el mecanismo con la mirada de un experto. «Ah, sí, es una saltarina», confirmó. «Pero no te preocupes, con un poco de maña la convencemos de que vuelva a su sitio». Sin dudarlo un segundo, remangó las mangas de su uniforme y metió las manos en el mecanismo de la bicicleta. Ricardo, desde su ventana, observaba incrédulo. Esperaba que se rindiera al ver la complejidad del sistema de cambios electrónico, pero Elena parecía saber lo que hacía. Sus manos, que Ricardo pudo ver que estaban enrojecidas y agrietadas por el trabajo duro, se movieron con una destreza inesperada. Tiró de la cadena, la guió, la ajustó. La grasa negra y espesa del mecanismo comenzó a manchar sus dedos, sus manos, sus muñecas, pero a ella no pareció importarle. Mientras trabajaba, no dejaba de hablarle a Samuel con una voz tranquila y constante, distrayéndolo de su pena. «¿Y qué tal el colegio? ¿Cuál es tu asignatura favorita?» «Ciencias», respondió Samuel en un susurro. «Ciencias. A mi hijo también le encantaban, sobre todo los volcanes. Quería construir uno en el patio de casa», rió ella. «¿Y los superhéroes? ¿Tienes alguno favorito?» «Superman», dijo Samuel, un poco más animado, «porque puede volar y es muy fuerte. Y porque siempre ayuda a los que lo necesitan, ¿verdad?», añadió Elena forcejeando con la cadena. «Esa es la parte más importante de ser un superhéroe, no la fuerza, sino la bondad». Ricardo escuchaba la conversación y sentía una punzada de vergüenza. Esa mujer, una completa desconocida, había logrado en 5 minutos lo que él no había conseguido en 2 años, que su hijo hablara, que se abriera, que conectara con alguien. Después de varios minutos de esfuerzo, se escuchó un clic satisfactorio. La cadena estaba de nuevo en su sitio. Elena se incorporó con las manos completamente negras de grasa. Sacó un pañuelo de su bolso e intentó limpiarse, pero solo logró extender más la mancha. Se rió de sí misma. «Bueno, creo que esta grasa se viene a casa conmigo», dijo con buen humor. Se giró hacia Samuel. «A ver, campeón, prueba ahora,
pero con cuidado al principio. Samuel se levantó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se subió a la bicicleta. Comenzó a pedalear, primero con timidez, luego con más confianza. Funcionaba. La bicicleta se deslizaba suavemente por el camino. Dio una vuelta completa y se detuvo frente a Elena. Y entonces ocurrió el segundo milagro. Una sonrisa. Una sonrisa enorme, radiante y genuina iluminó el rostro de Samuel. Una expresión de pura alegría que Ricardo no había visto desde que Laura vivía. «Gracias, señora, muchas gracias», exclamó el niño. «De nada, corazón», respondió Elena, y su rostro cansado se iluminó al ver la felicidad del niño. Le alborotó el pelo con su mano aún sucia. «Ahora cuida bien de tu nave espacial y recuerda lo que te he dicho de los superhéroes». Recogió su bolso del suelo, le dedicó una última sonrisa a Samuel y sin volver a mirar hacia la imponente casa, reanudó su camino por la acera, su paso igual de lento y pesado que antes, hasta que desapareció al doblar la esquina. Samuel se quedó un rato más, dando vueltas felices con su bicicleta por el jardín, su tristeza completamente olvidada. Ricardo, en cambio, se quedó inmóvil junto a la ventana como si estuviera pegado al suelo. El eco de la sonrisa de su hijo reverberaba en su interior, una sensación tan abrumadora que casi le dolía. Había presenciado algo extraordinario, un acto de bondad pura, desinteresada y competente. Una mujer que al final de una larga y dura jornada de trabajo no había dudado en detenerse, ensuciarse las manos y dedicar su tiempo y su energía a consolar a un niño que no conocía. Le había arreglado la bicicleta, sí, pero había hecho mucho más. Le había devuelto la sonrisa a su hijo, le había dado una lección de humanidad. Ricardo miró sus propias manos, limpias, cuidadas, las manos de un hombre que firmaba cheques de millones de dólares, pero que no sabía cómo arreglar una simple cadena de bicicleta, ni lo que era más importante, cómo consolar a su propio hijo. Una profunda y amarga sensación de insuficiencia lo invadió, seguida de una emoción nueva y poderosa, una inmensa y urgente curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía? ¿Qué historia se escondía detrás de ese uniforme de limpiadora y esas manos capaces y generosas? No sabía su nombre, no sabía nada de ella, pero en ese instante supo una cosa con una certeza absoluta. No podía dejarlo pasar. No podía permitir que esa mujer desapareciera de su vida como una extraña anónima. Tenía que encontrarla, tenía que saber quién era, y tenía que encontrar una manera de devolverle, multiplicado por 1000, el regalo que, sin saberlo, le había hecho esa tarde. Su misión ya no era fusionar empresas, sino encontrar a la mujer que había arreglado la cadena rota del corazón de su hijo. La noche que siguió al encuentro en el jardín fue para Ricardo Montenegro una larga y febril travesía por un territorio desconocido, su propia conciencia. El hombre que había construido un imperio sobre la base de la certeza, la lógica y el control, se encontró completamente a la deriva. La imagen de las manos de aquella mujer, manchadas de grasa por arreglar la bicicleta de su hijo, se había superpuesto a todo lo demás. Contrastaba dolorosamente con sus propias manos, las manos de un hombre que movía millones con un clic, pero que se había mostrado incapaz de realizar el gesto más simple de consuelo paternal. El silencio de su mansión ya no era pacífico, era acusador. Cada rincón vacío parecía gritarle la pobreza de su propia vida emocional. Se sirvió una copa del coñac más caro del mundo, pero el licor le supo a ceniza en la boca. Se sentó frente al enorme ventanal de su despacho, el mismo desde el que había presenciado la escena, y miró las luces de la ciudad. Allá abajo, en una de esas luces, vivía una mujer cuyo nombre no conocía. Una mujer que, con un solo acto de bondad desinteresada, había puesto en jaque toda su filosofía de vida. Su primer impulso, nacido de décadas de eficiencia corporativa, fue tratarlo como un problema logístico. ¿Cómo encontrar a una persona anónima en una ciudad de 10 millones de habitantes? Su mente, como un superordenador, comenzó a calcular las variables y a diseñar estrategias. Podría movilizar a su equipo de seguridad en Nexus Dynamics. Tenían acceso a las cámaras de vigilancia de toda la zona. Podrían rastrear su ruta, usar software de reconocimiento facial, cruzar datos. Podrían tener su nombre, su dirección
y su historial completo en su escritorio en menos de 12 horas. Era la solución más rápida, la más eficiente, pero la idea le provocó una náusea repentina. Usar las herramientas de su poder corporativo para invadir la vida de la mujer que le había mostrado la verdadera cara de la humanidad, se sintió como un acto de profanación. Sería como usar un satélite militar para observar a una mariposa. La calidez y la pureza de su gesto merecían un respeto que sus métodos habituales destruirían por completo. Descartó la idea con una sensación de vergüenza. No podía ser así. Este no era un objetivo a adquirir. Era un misterio que debía ser abordado con delicadeza, casi con reverencia. Pasó horas dándole vueltas, rechazando un plan tras otro. ¿Contratar a un detective privado? Demasiado impersonal. ¿Volver al día siguiente a la misma hora y esperarla? Demasiado directo, podría asustarla. Se sentía frustrado por su propia impotencia. Tenía recursos ilimitados, pero en este nuevo juego, las reglas eran diferentes y él no las conocía. Finalmente, en medio de la madrugada encontró la primera pista, el único dato concreto que poseía: el uniforme. Recordaba perfectamente el discreto logo bordado en el pecho de su blusa azul, un círculo con una estilizada letra S en el centro. Serlimax, Servicios Integrales. A la mañana siguiente, llegó a su oficina con una energía nueva, una misión que eclipsaba cualquier fusión o adquisición. La primera llamada que hizo no fue a su junta directiva, sino a su jefe de seguridad, Mateo Herrera. Herrera, necesito que averigües algo para mí, pero con la máxima discreción. No quiero dejar ningún rastro digital. Usa tus antiguos métodos, los que no pasan por servidores, ordenó Ricardo. Dígame, señor, respondió la voz siempre tranquila de Herrera. Una empresa de limpieza llamada Serlimax. Quiero saberlo todo sobre ella, pero sobre todo necesito una lista de los empleados que trabajan en esta zona, en el sector de las colinas residenciales. Y necesito que encuentres una razón plausible para obtener esa información sin que parezca una investigación. Herrera, un hombre que rara vez mostraba sorpresa, hizo una pequeña pausa. Eso es inusual, señor. ¿Puedo preguntar la naturaleza del interés? Comunitario, mintió Ricardo, probando una palabra que rara vez usaba. Nexus Dynamics va a lanzar un programa de gratitud corporativa. Queremos premiar a los trabajadores de servicios que mantienen nuestro barrio funcionando. Limpiadores, jardineros, personal de mantenimiento. Quiero empezar con la empresa de limpieza más grande de la zona. Necesito una lista de su personal asignado a este distrito para poder enviarles una cesta de agradecimiento personalizada a cada uno. Haz que parezca un gesto filantrópico de la empresa. La coartada era sólida, un poco extraña viniendo de un hombre como él, pero perfectamente defendible. Herrera, como siempre, no hizo más preguntas. Entendido, señor. Me encargaré personalmente. Mientras Herrera trabajaba, Ricardo vivió el día en un estado de extraña dualidad. En las reuniones, su mente estaba en otra parte. Miraba a los ejecutivos que lo rodeaban y se preguntaba por las vidas que ocultaban tras sus trajes caros. Por la tarde, la rutina con su hijo Samuel tuvo un matiz diferente. El niño, todavía eufórico por la experiencia del día anterior, no paraba de hablar de la señora mágica que arregla bicicletas. Papá, sus manos estaban negras, pero no le importó, le contó Samuel durante la cena. ¿Crees que sea una superheroína de verdad? Como dijo ella. Creo que sí, campeón. Del tipo más real que existe, respondió Ricardo, y la sinceridad en su propia voz lo sorprendió. Al día siguiente, Herrera entró en su despacho con una tableta. Señor, la información sobre Serlimax y su personal. Ricardo sintió un nudo de anticipación en el estómago. Herrera le mostró la pantalla. Había una lista de unos 30 empleados asignados a esa zona, hombres y mujeres de diferentes edades. Herrera deslizó el dedo por la pantalla, mostrando las fotos de sus identificaciones. Y entonces apareció Elena Soto, 41 años, viuda, un hijo. Su foto de identificación, tomada probablemente hacía años, mostraba una versión más joven y menos cansada de la mujer que él había visto, pero los ojos, esos ojos amables y profundos, eran inconfundibles. El archivo incluía su dirección, en un barrio obrero al otro lado de la ciudad, y su historial laboral.
Llevaba 7 años en Serlimax. Sus evaluaciones de rendimiento eran impecables, trabajadora, fiable, meticulosa. Pero una nota al margen del supervisor llamó la atención de Ricardo. La empleada Soto frecuentemente solicita turnos dobles y trabaja 6 días a la semana. Rechaza vacaciones. Parece estar bajo una presión financiera considerable. La información era un puñetazo. No solo era una mujer amable, era una viuda, una madre, una trabajadora incansable que se esforzaba hasta el límite. La imagen de ella agotada, deteniéndose para ayudar a un niño rico, después de lo que probablemente había sido un día de 12 horas de trabajo físico, se volvió aún más heroica, casi inconcebible. ¿Algo más, señor?, preguntó Herrera, notando la intensidad con la que Ricardo miraba la pantalla. Sí, dijo Ricardo, su mente ya trabajando en la siguiente fase. Quiero saber más, pero no sobre ella, sobre su situación. Deudas, historial de crédito, situación de su vivienda, y sobre su hijo. Nombre, edad, colegio, todo. Y Herrera, quiero que entiendas que esto no es para encontrar una debilidad, es para entender su fortaleza. La investigación de Herrera fue, como siempre, rápida y aterradoramente eficiente. El informe completo llegó esa misma tarde. Ricardo lo leyó en la soledad de su despacho y cada párrafo era una nueva capa de asombro y desolación. Elena Soto era viuda desde hacía 5 años. Su marido, un obrero de la construcción llamado David, había muerto de un infarto fulminante, dejándola con un hijo de 10 años y una montaña de deudas médicas de la breve enfermedad que precedió a su muerte. Vivía en el mismo pequeño apartamento de 2 habitaciones desde que se casó. Pagaba el alquiler a duras penas. No tenía deudas de tarjetas de crédito ni préstamos personales. Su vida financiera era un ejercicio de supervivencia al límite. Y luego estaba su hijo, Javier Soto, 15 años, un estudiante brillante en el instituto público de su distrito. El informe incluía sus notas y eran extraordinarias. Matrículas de honor en física, química y matemáticas. Era el primero de su clase. Pero la revelación más impactante, la que lo cambió todo, vino de una nota discreta que Herrera había conseguido a través de un contacto en el departamento de orientación del instituto. Javier había sido aceptado condicionalmente en el programa de ingeniería aeroespacial de la universidad más prestigiosa del país, una hazaña casi imposible para un chico de su entorno. La aceptación venía con una beca parcial por su excelencia académica, pero incluso con la beca, el coste restante de la matrícula, los libros, el alojamiento y los materiales era astronómico, una cifra que, para Elena Soto, era tan inalcanzable como la luna. Y de repente, todo encajó. La verdad completa y abrumadora se desplegó ante Ricardo con una claridad cegadora. Los turnos dobles, el rechazo a las vacaciones, el agotamiento grabado en su rostro, no era solo para sobrevivir, era una cruzada. Era el intento desesperado y heroico de una madre de mover una montaña con sus propias manos, de fregar suelos hasta desollarse los dedos para ahorrar cada céntimo posible y darle a su hijo brillante el futuro que se merecía, el futuro que su talento exigía. La bondad que le había mostrado a Samuel no había sido un acto aislado. Era la manifestación natural de una mujer cuyo mundo entero giraba en torno al sacrificio por el futuro de un niño. Vio el potencial en Samuel porque vivía cada día luchando por el potencial de su propio hijo. Ricardo se reclinó en su silla, sintiendo el peso del mundo. La historia era mucho más grande y más trágica de lo que había imaginado. Ahora tenía la verdad, una verdad que lo llenaba de una admiración que rayaba en la veneración, pero que también lo dejaba con un dilema aún más profundo. Su primera idea, la de simplemente enviar un cheque anónimo a la universidad para cubrir la matrícula de Javier, se le antojó ahora burda y simplista. ¿Cómo podía hacer eso sin anular el sacrificio de Elena? Sería como decirle que su lucha titánica, su esfuerzo sobrehumano de años, había sido innecesario. Le robaría su victoria, su propósito. No podía simplemente resolver el problema. Tenía que encontrar una manera de completar su esfuerzo. Tenía que ofrecer una solución que no fuera una limosna, sino una oportunidad. Una que empoderara a Javier sin deshonrar el sacrificio de su madre.
Necesitaba crear un puente para que ellos pudieran cruzarlo por sus propios méritos. Un puente que él construiría discretamente y les presentaría como si siempre hubiera estado allí. Se quedó mirando por la ventana la ciudad que se iluminaba al anochecer. En una de esas modestas luces, en un pequeño apartamento, estaba Elena, probablemente preparando una cena sencilla para su hijo, sin saber que un extraño en una torre de cristal sostenía en sus manos el mapa completo de su vida, de sus luchas y de sus sueños. La investigación había terminado. Había encontrado al ángel anónimo. Pero ahora comenzaba la parte verdaderamente difícil, la que requería no su poder ni su dinero, sino una delicadeza y una inteligencia emocional que no estaba seguro de poseer. Tenía que diseñar un plan perfecto para ayudar a alguien que nunca pediría ayuda. Ricardo Montenegro regresó a su torre de cristal, pero ya no era su fortaleza. Se había convertido en un laboratorio. El problema que tenía entre manos era el más complejo y delicado de su carrera. No se trataba de una adquisición hostil, ni de una fluctuación del mercado, ni de un producto competidor. Se trataba de cómo entregar un milagro sin que pareciera un acto de caridad, cómo regalar un futuro sin herir el orgullo de la persona que más lo merecía. Pasó 2 días encerrado en su despacho, ignorando las llamadas de sus socios y las urgencias del imperio Nexus. Dibujó diagramas de flujo, analizó variables y sopesó riesgos, no con la fría lógica de un empresario, sino con la febril desesperación de un hombre que había encontrado una misión. La solución, cuando llegó, fue tan audaz como elegante, una obra de ingeniería social a la altura de su genio corporativo. No iba a darle a Elena el dinero, no iba a ofrecerle a Javier un trabajo, iba a construir una puerta y a entregarle a Javier la llave, asegurándose de que el mérito de abrirla fuera enteramente suyo. A la mañana del tercer día, convocó una reunión de emergencia con los directores de sus departamentos de recursos humanos, marketing y relaciones públicas. Los ejecutivos, acostumbrados a las excentricidades de su jefe, entraron en la sala de juntas con una mezcla de curiosidad y temor. No sabían qué esperar. Ricardo, de pie frente a la enorme pantalla de vídeo, parecía un hombre poseído por una visión. «Señoras y señores», comenzó, su voz resonando con una autoridad y una pasión que no le habían oído en años. «Vamos a aparcar todos nuestros proyectos actuales. Durante las próximas semanas, la prioridad absoluta de Nexus Dynamics será la creación y el lanzamiento de una nueva iniciativa. La vamos a llamar el Premio Nexus para Jóvenes Innovadores». Un murmullo de confusión recorrió la sala. Su directora de marketing, una mujer astuta llamada Verónica, fue la primera en hablar. «¿Un premio, señor? ¿Con qué objetivo? ¿Responsabilidad social corporativa? ¿Una campaña de imagen?» «No, Verónica, esto no es para la imagen. Esto es para encontrar talento puro, en bruto, donde nadie más se molesta en buscar», respondió Ricardo caminando por la sala. «Vamos a crear el programa de becas más prestigioso del país para estudiantes de secundaria con un talento excepcional en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. No quiero al niño rico cuyo padre le ha pagado un tutor privado. Quiero al genio autodidacta del barrio obrero, a la chica que construye robots con piezas de desguace en su garaje. Quiero al próximo Steve Jobs, no al próximo heredero». Describió su visión con un detalle asombroso. El premio Nexus no sería solo un cheque, sería un paquete de transformación vital. El ganador recibiría una beca completa de 4 años para estudiar en la mejor universidad de ingeniería del país. Todos los gastos pagados, matrícula, alojamiento, libros, materiales. Además, se le ofrecería una plaza de interno remunerado en los laboratorios de I+D de Nexus Dynamics cada verano, trabajando codo con los mejores ingenieros de la compañía. Y al graduarse, tendría un puesto de trabajo garantizado en la empresa, en el departamento que eligiera. «Es una vida entera, no una beca», susurró el director de RRHH, impresionado. «Exactamente», confirmó Ricardo. «Y lo vamos a lanzar ahora. Quiero la página web funcionando en 72 horas, los formularios de solicitud online, sencillos y accesibles. Y quiero que la campaña de difusión se centre específicamente en los institutos públicos de los distritos con menos recursos
de esta y otras 5 ciudades principales. Quiero que los orientadores de esos institutos reciban la información personalmente. Háganles saber que buscamos diamantes en bruto. Puso una última condición, la más importante. El proceso de selección debe ser riguroso y, en apariencia, completamente imparcial. Crearemos un comité de selección formado por nuestros ingenieros jefe. Ellos revisarán los proyectos y las notas. Ellos harán la recomendación final. Todo debe ser impecable. Sus ejecutivos, aunque perplejos por la repentina urgencia de este proyecto filantrópico, se pusieron a trabajar con la eficiencia que Ricardo exigía. El poder de la maquinaria de Nexus Dynamics se puso en marcha. En 3 días, el Premio Nexus para Jóvenes Innovadores era una realidad. Tenía una web elegante, un vídeo promocional y una presencia incipiente en las redes. Y lo más importante, la convocatoria llegó como un correo electrónico prioritario a la bandeja de entrada de la orientadora del Instituto Público del Distrito de Elena Soto. Mientras tanto, en su pequeño y pulcro apartamento, la vida de Elena y Javier seguía su curso. Elena trabajaba sin descanso, llegando a casa cada noche con el cuerpo dolorido, pero con el espíritu intacto, motivada por la imagen del futuro de su hijo. Javier, por su parte, vivía inmerso en sus estudios. Su habitación era un santuario de libros de segunda mano, diagramas de circuitos y el olor a estaño soldado. Su pasión era la física y la ingeniería, un refugio intelectual que lo transportaba lejos de las dificultades de su realidad. Fue su orientadora escolar, la señora Benítez, una mujer dedicada que conocía el potencial de Javier, quien le dio la noticia. Lo llamó a su despacho y le mostró la página web del Premio Nexus en su ordenador. «Javier, esto acaba de llegar», le dijo, sus ojos brillando de emoción. «Sé que es de una gran corporación, pero lee los requisitos. Están buscando a alguien exactamente como tú. La beca completa, las prácticas. Esto podría cambiarlo todo». Javier leyó la descripción con una mezcla de anhelo y escepticismo. La oportunidad era deslumbrante, casi irreal. Pero años de ver a su madre luchar por cada céntimo le habían inculcado un profundo pesimismo. Esas cosas no le pasaban a gente como ellos. Seguramente sería una campaña de marketing y el ganador ya estaría preseleccionado, el hijo de algún cliente importante. «No sé, señora Benítez», dijo encogiéndose de hombros. «Es mucho trabajo, hay que presentar un proyecto original y el plazo es de solo 3 semanas. Probablemente sea una pérdida de tiempo». «La única pérdida de tiempo es no intentarlo», insistió ella, entregándole los folletos impresos. «Piénsalo, Javier. Habla con tu madre». Esa noche, Javier le enseñó la convocatoria a Elena. La extendió sobre la pequeña mesa de la cocina mientras cenaban. Elena leyó cada palabra, su corazón latiendo cada vez más rápido. El nombre Nexus Dynamics le sonó vagamente familiar. Recordó que era la empresa del señor Vega, el hombre de la bicicleta, pero era una corporación tan gigantesca que la conexión le pareció trivial, una simple coincidencia. Lo que vio no fue el nombre de la empresa, sino las palabras beca completa, universidad de ingeniería, futuro garantizado. Vio el fin de sus turnos dobles, vio la realización del sueño de su hijo, vio la culminación de su sacrificio. Miró a Javier y vio la duda en sus ojos. Y en ese momento, toda la fatiga de su cuerpo se desvaneció, reemplazada por una oleada de feroz amor maternal. Esta era su batalla. Había trabajado hasta el agotamiento para crear una oportunidad, y ahora que una aparecía, tenía que asegurarse de que su hijo tuviera el valor de tomarla. «¿Una pérdida de tiempo?», dijo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. «Javier, mírame. Llevo 5 años fregando suelos, limpiando los despachos de gente que tiene más dinero en el bolsillo de lo que nosotras veremos en la vida. Y cada día lo hago con gusto. ¿Sabes por qué? Porque cada cubo de agua que vacío, cada mancha que quito, es un pequeño paso hacia tu futuro. Mi sacrificio no es una pérdida de tiempo, y tu talento, tu increíble y brillante mente, tampoco lo es. Tienes un don. No intentarlo sería el único y verdadero fracaso». Pasaron la noche hablando. Elena lo animó, lo inspiró, le recordó todos sus logros. Juntaron sus ideas para el proyecto que podía presentar.
un prototipo de un sistema de purificación de agua de bajo coste que Javier había estado diseñando en su cabeza durante meses. Durante las siguientes 3 semanas, el apartamento se convirtió en un laboratorio de ideas. Elena redujo sus horas de sueño para ayudar a Javier, escribiendo el informe mientras él construía el prototipo con materiales reciclados y piezas que compraban con el poco dinero que tenían. Vio a su hijo cobrar vida, su escepticismo reemplazado por una concentración febril y una pasión desbordante. Por primera vez en mucho tiempo, no solo trabajaban para sobrevivir, trabajaban por un sueño. Enviaron la solicitud el último día, justo unas horas antes de que cerrara el plazo. Y entonces comenzó la espera. En su torre de cristal, Ricardo observaba el proceso con una ansiedad casi paternal. El comité de selección, formado por sus mejores y más incorruptibles ingenieros, recibió más de 2.000 solicitudes de todo el país. Durante una semana, las evaluaron, aplicando los rigurosos criterios que Ricardo había establecido. Él se mantuvo al margen, sin interferir, confiando en que el verdadero talento de Javier brillaría por sí solo. Pero el riesgo era inmenso. ¿Y si había alguien mejor? ¿Y si su plan perfecto fallaba? El día de la decisión final, el comité le presentó una lista con los 3 finalistas. Le explicaron los méritos de cada uno. Una chica de un pueblo pesquero que había diseñado una app para predecir mareas, un joven de un barrio industrial que había construido un brazo robótico, y el tercero era Javier Soto, con su proyecto de purificación de agua. Los 3 son excepcionales, señor Vega, dijo el ingeniero jefe. Pero el proyecto de Javier Soto tiene una elegancia, una simplicidad y un potencial de impacto social que lo colocan un escalón por encima. Es innovador, es factible y es brillante. Nuestra recomendación unánime es que el primer premio Nexus sea para él. Ricardo sintió una oleada de alivio tan potente que tuvo que agarrarse al borde de su escritorio. Su plan, su arriesgada y elaborada estratagema, había funcionado. Javier no había ganado por su caridad, sino por su propio y deslumbrante mérito. Él solo había construido la puerta. Javier la había abierto con su propia llave. «Procedan», dijo Ricardo, su voz sonando extrañamente ronca. «Preparen la carta oficial y envíenla por mensajero urgente». 2 días después, un mensajero uniformado llamó a la puerta del modesto apartamento de Elena y Javier. Les entregó un sobre grueso y elegante, con el logo plateado de Nexus Dynamics. Se sentaron juntos en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde habían decidido embarcarse en esa aventura. Con manos temblorosas, Javier abrió el sobre. Dentro, había una carta impresa en un papel de alta calidad. Javier comenzó a leer en voz alta. «Estimado señor Javier Soto, el Comité de Selección del Premio Nexus para Jóvenes Innovadores tiene el inmenso placer de informarle». Se detuvo. Su voz se quebró. No pudo seguir leyendo. Elena le quitó la carta de las manos y sus ojos recorrieron las palabras. «Que ha sido usted seleccionado como el ganador inaugural de nuestro premio. Esto incluye una beca universitaria completa de 4 años, una plaza de interno remunerada, un puesto de trabajo garantizado». Elena dejó caer la carta sobre la mesa. El papel flotó suavemente hasta detenerse. Miró a su hijo y vio en su rostro una expresión de incredulidad absoluta, de una alegría tan grande que parecía dolorosa. Y entonces las compuertas se abrieron. Comenzó a llorar. Un llanto profundo, catártico, que liberaba 5 años de agotamiento, de miedo, de sacrificio silencioso. Lloraba por las noches de soledad, por los turnos dobles, por cada músculo dolorido. Javier, al verla, también comenzó a llorar, y se abrazaron en medio de la pequeña cocina, riendo y llorando al mismo tiempo. El peso del mundo, la montaña que habían estado empujando juntos, acababa de desvanecerse. El futuro, que había sido una pared de granito, era ahora un horizonte abierto y lleno de luz. Estaban salvados, y no tenían ni la más remota idea de que su salvación había comenzado meses atrás, con una cadena de bicicleta rota y la mano invisible de un extraño en una torre de cristal que, al intentar arreglar la vida de otros, estaba empezando a encontrar las piezas para arreglar la suya propia. El sobre con el logo de Nexus Dynamics permaneció sobre la mesa de la cocina de Elena, como un artefacto de otro mundo.
Durante días, ella y Javier lo leían una y otra vez, como si las palabras pudieran desvanecerse, como si el milagro que describían fuera demasiado frágil para ser real. La noticia se asentó lentamente, no como una explosión de alegría, sino como el amanecer después de una noche de tormenta, una luz gradual que revelaba un paisaje completamente nuevo y lleno de posibilidades. Para Javier, la victoria fue un catalizador que disolvió años de un cinismo autoprotector. El niño que creía que las oportunidades eran solo para otros, se vio de repente en el centro de la oportunidad más grande de todas. Una nueva confianza, más tranquila y madura que la simple arrogancia juvenil, comenzó a emanar de él. Pasaba horas en la biblioteca pública, investigando sobre la universidad, leyendo sobre los profesores de ingeniería aeroespacial, preparando su mente para el futuro que hasta hacía unas semanas había sido un sueño imposible. La duda fue reemplazada por una determinación eléctrica. Su madre le había dado la fe para intentarlo y el premio Nexus le había dado la razón para creer. Para Elena, la transformación fue aún más profunda. La carga que había llevado sobre sus hombros durante 5 largos años, un peso físico y espiritual que la había encorvado y agotado, simplemente se evaporó. La primera mañana, después de recibir la carta, se despertó y por primera vez en mucho tiempo no sintió el dolor sordo en la espalda ni la fatiga en los huesos. Sintió ligereza, sintió esperanza. El futuro de su hijo estaba asegurado. Su sacrificio había tenido un propósito y una recompensa que superaban con creces sus expectativas más optimistas. Esa misma semana, tomó una decisión monumental. Con una sensación de vértigo y liberación, llamó a la oficina de Serlimax y renunció a su segundo trabajo, el turno de noche, que consistía en limpiar un centro comercial desierto. Reducir su jornada a un solo turno, a 8 horas diarias, le pareció un lujo casi inimaginable. De repente tenía tardes para ayudar a Javier con sus proyectos, tardes para sentarse a leer un libro, tardes para simplemente respirar. El dinero seguiría siendo justo, pero la presión existencial, la carrera desesperada contra el tiempo y la falta de recursos había terminado. Mientras tanto, en su torre de cristal, Ricardo Montenegro vivía su propia transformación silenciosa. La noticia de la victoria de Javier le había proporcionado una satisfacción más pura y profunda que cualquier negocio que hubiera cerrado. Se sentía como un arquitecto que había diseñado un puente perfecto y ahora veía a alguien cruzarlo con seguridad hacia un futuro mejor. Su plan había funcionado sin que nadie sospechara de su mano invisible. Esta nueva sensación de propósito comenzó a filtrarse en otros aspectos de su vida, sobre todo en la relación con su hijo Samuel. Inspirado por el recuerdo de la paciencia y la calidez de Elena en el jardín, Ricardo empezó a intentar, torpemente al principio, replicar esa conexión. Empezó a dejar el trabajo 1 hora antes cada día. En lugar de preguntar a Samuel sobre su día con un distraído «¿Qué tal el colegio?», se sentaba con él en el suelo de su habitación y le pedía que le explicara las reglas del complejo videojuego al que estaba jugando. O lo llevaba al parque, no para que simplemente tomara el aire, sino para estar con él. Una tarde, mientras paseaban, vieron a un niño caerse del patinete. El instinto del antiguo Ricardo habría sido ignorarlo. El nuevo Ricardo, sin embargo, se detuvo. Ayudó al niño a levantarse, le examinó la rodilla raspada y le dijo unas palabras de consuelo. Samuel observó la escena con los ojos muy abiertos. Vio a su padre, el hombre poderoso y distante, mostrar una amabilidad sencilla hacia un extraño. Más tarde, de vuelta a casa, Samuel le preguntó: «Papá, ¿tú eres un superhéroe como la señora de la bicicleta?». Ricardo se rió, una risa genuina que sorprendió a su hijo. «No, campeón, yo no, pero estoy aprendiendo de una». Sin embargo, el éxito de su plan secreto trajo consigo una nueva y complicada etapa: el inevitable encuentro oficial. Como parte de la campaña de relaciones públicas del premio Nexus, la empresa organizó una ceremonia de entrega y una rueda de prensa para presentar al primer ganador. Ricardo sabía que tendría que conocer formalmente a Elena y a Javier. Tendría que darles la mano, sonreír para las cámaras y actuar como el magnánimo CEO, ocultando el torbellino de emociones y el conocimiento íntimo que poseía sobre sus vidas. La perspectiva lo llenaba de una ansiedad desconocida,
El día de la ceremonia, la sede de Nexus Dynamics bullía de actividad. El gran auditorio del edificio estaba lleno de periodistas, fotógrafos, ejecutivos de la empresa y algunos representantes del mundo académico. Elena y Javier llegaron puntuales, sintiéndose como dos pequeños barcos de papel en medio de un océano de tiburones. Javier, con un traje nuevo que le quedaba un poco grande y que habían comprado con gran esfuerzo, se sentía cohibido e intimidado. Elena, con un sencillo pero elegante vestido azul que había estado guardando durante años para una ocasión especial, se aferraba a su bolso, intentando parecer más tranquila de lo que se sentía. Todo era abrumador. El mármol, el cristal, la gente importante que se movía con una seguridad que a ella le parecía de otro planeta. Ricardo los vio llegar desde la distancia. Su corazón dio un vuelco. Se veían tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan dignos. Respiró hondo y se acercó, su rostro cuidadosamente compuesto en una máscara de cordialidad profesional. «Javier Soto, supongo», dijo, extendiendo la mano hacia el muchacho. «Soy Ricardo Montenegro. En nombre de todo Nexus Dynamics, mi más sincera enhorabuena. Tu proyecto fue sencillamente brillante». Javier, nervioso, le estrechó la mano. «Gracias, señor Vega. Es un honor increíble». Entonces, Ricardo se giró hacia Elena. Era el momento que tanto había temido y anhelado. Sus miradas se encontraron y por un instante el auditorio desapareció. Él no era el CEO y ella no era la trabajadora de la limpieza. Eran solo un hombre que conocía su secreto y una mujer que no tenía ni idea de la profundidad de esa conexión. «Y usted debe ser la orgullosa madre», dijo Ricardo, su voz más suave de lo que pretendía. «Señora Soto, felicidades. Su hijo tiene un talento excepcional». «Gracias, señor Vega», respondió Elena, su voz llena de una gratitud genuina y abrumadora. «No tiene ni idea de lo que esto significa para nosotros. Nos ha cambiado la vida». «El mérito es enteramente de su hijo», dijo él, antes de que un asistente los interrumpiera para dar comienzo al acto. La ceremonia transcurrió como estaba previsto. Hubo discursos de los directivos, una presentación del proyecto de Javier y, finalmente, el momento en que Ricardo subió al escenario para entregarle el premio. Posaron para las fotos, con el enorme cheque simbólico entre ellos. Pero fue durante su discurso que Ricardo rompió el guión corporativo. «Damas y caballeros», comenzó, mirando a la audiencia, pero sus palabras parecían dirigidas solo a la mujer sentada en la primera fila. «Creamos el premio Nexus con una idea en mente. La idea de que el talento no entiende de códigos postales y que el genio puede florecer en cualquier circunstancia si se le da una sola cosa, una oportunidad». A menudo en el mundo de los negocios nos obsesionamos con los resultados, con las cifras, con el éxito medible, pero hoy celebramos algo más importante. Celebramos el potencial humano, y detrás de cada joven con un gran potencial, casi siempre hay una historia de sacrificio. Hay padres, madres, mentores que trabajan en silencio, que luchan batallas invisibles para asegurarse de que esa llama de talento no se apague. Hoy no solo premiamos la brillantez de Javier Soto, honramos también el ecosistema de amor y sacrificio que le ha permitido llegar hasta aquí. Sus empleados lo miraban, atónitos. Nunca habían oído a su jefe hablar con esa pasión, con esa humanidad. Elena, en su asiento, sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, conmovida por esas palabras que parecían describir su propia vida con una precisión asombrosa. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los periodistas se habían ido, Ricardo pidió a su asistente que llevara a Elena y a Javier a su despacho en la última planta. Les dijo que quería tener una charla privada con ellos. Una vez en la inmensidad de su oficina, con la ciudad a sus pies, la atmósfera se volvió más íntima. Javier seguía abrumado, mirando todo con asombro. Elena estaba más serena, pero aún nerviosa. «Por favor, siéntense», dijo Ricardo indicándoles los sofás. No se sentó detrás de su enorme escritorio, sino en un sillón frente a ellos, para eliminar la barrera de poder. «Javier, una vez más, felicidades. A partir del próximo verano, te integrarás en nuestro equipo de I+D. Estamos ansiosos por tenerte». Se giró hacia Elena. «Señora Soto, como dije en mi discurso, creemos que un entorno estable es crucial para que el talento florezca. Y parte del compromiso del Premio Nexus
es asegurar esa estabilidad. Sabemos que una beca universitaria, por muy completa que sea, no elimina todas las presiones económicas de una familia. Elena se tensó, anticipando una oferta de dinero que tendría que rechazar cortésmente. Por eso, continuó Ricardo eligiendo sus palabras con el cuidado de un cirujano, el programa incluye una oferta para los padres o tutores de nuestros ganadores. Nexus Dynamics es una empresa enorme. Tenemos un gran departamento de servicios internos que gestiona el mantenimiento, la logística y el buen funcionamiento de este edificio. Es el corazón de la empresa y buscamos gente fiable y con experiencia para supervisar esos equipos. Miró directamente a Elena. Me gustaría ofrecerle un puesto como supervisora de servicios de planta en Nexus Dynamics. Sería responsable de coordinar y gestionar los equipos de limpieza y mantenimiento de varios pisos. Es un puesto de responsabilidad, con un horario fijo de 9 a 5, un sueldo que duplica con creces lo que gana actualmente, seguro médico completo y todos los beneficios de la empresa. Hizo una pausa dejando que la oferta se asentara. Su experiencia en el sector es impecable, su ética de trabajo, según me han informado, es extraordinaria. Sería un activo incalculable para nosotros y, francamente, nos aseguraría que nuestro joven genio tenga la tranquilidad en casa que necesita para concentrarse en sus estudios. ¿Qué me dice? Elena se quedó sin aliento. La oferta era un segundo milagro, aún más increíble que el primero. Era una salida a su vida de esfuerzo físico agotador. Era un trabajo respetable, un sueldo digno, un horario que le permitiría estar en casa por las tardes. Era la pieza que faltaba en el puzzle de su nueva vida. Era la libertad. Las lágrimas volvieron a sus ojos por tercera vez ese día. Miró a su hijo, que la miraba con una sonrisa de pura felicidad. Luego miró a ese hombre, a ese magnate que parecía un personaje de otro universo y que por alguna razón que no podía comprender, les estaba abriendo las puertas del cielo. Sí, señor Vega, logró decir, su voz temblorosa por la emoción. Sí, acepto. La tensión en el despacho se disolvió, reemplazada por una sensación de inmenso alivio. El último obstáculo para su nueva vida había sido eliminado. La escena final de esa etapa de su viaje tuvo lugar una semana después. Elena Soto caminó por el imponente vestíbulo de Nexus Dynamics, pero esta vez no llevaba su uniforme azul de limpiadora. Llevaba un elegante traje de chaqueta, un uniforme de supervisora que la empresa le había proporcionado. Caminaba con la cabeza alta. Su paso ya no era el de una mujer agotada, sino el de una profesional segura de sí misma. Al cruzar el vestíbulo, se cruzó con Ricardo, que salía de una reunión. Sus miradas se encontraron por un instante. No intercambiaron muchas palabras, solo un cortés «Buenos días, señora Soto» y un «Buenos días, señor Vega». Pero en esa breve mirada se transmitió un universo de significado. Ya no eran simplemente el jefe y la empleada. Tampoco eran amigos. Eran dos personas unidas por un secreto extraordinario. Dos arquitectos de un milagro compartido, parados en el umbral de una relación nueva y compleja, cuyo futuro era tan vasto y desconocido como la ciudad que se extendía bajo sus pies. El primer día de Elena Soto, como supervisora de servicios de planta en Nexus Dynamics, fue como nacer de nuevo en un planeta desconocido. El simple acto de entrar por la puerta principal del rascacielos ya no era el de una figura anónima y servil, sino el de una profesional que pertenecía a ese lugar. Cambió su sencillo uniforme azul de limpiadora por un elegante traje de chaqueta de color gris marengo, un uniforme que la empresa le proporcionó y que, al ponérselo por primera vez frente al espejo de su pequeño apartamento, le hizo sentir una oleada de dignidad que casi la hizo llorar. Era una armadura, un símbolo de su nueva vida, una vida que aún le parecía un sueño frágil y elaborado. Su nuevo despacho era un modesto cubículo de cristal en una planta intermedia, un espacio impersonal, pero que, para ella, era un palacio. Tenía un ordenador, un teléfono con múltiples líneas y una silla ergonómica. Comparado con el carrito de limpieza que había sido su oficina durante 7 años, este pequeño espacio era el epítome del lujo y el respeto. Sin embargo, los primeros días fueron un desafío abrumador. Tuvo que aprender a manejar el complejo software de gestión de la empresa, a redactar informes de incidencias y a navegar por la intrincada red de políticas corporativas. Pero el mayor reto
fue el humano. Ahora tenía que supervisar al mismo equipo de limpiadores que hasta una semana antes habían sido sus compañeros y amigos. La noticia de su repentino ascenso había sido recibida con una mezcla de sorpresa, escepticismo y, en algunos casos, una pizca de resentimiento. Algunos la miraban con recelo, como si hubiera traicionado algún código no escrito. Otros la trataban con una formalidad forzada, llamándola señora Soto, con una ironía apenas disimulada. Elena, sin embargo, afrontó la situación con la misma gracia y determinación con la que había afrontado todas las demás crisis de su vida. No adoptó un aire de superioridad. Al contrario, se arremangó y trabajó más duro que nunca. Se aprendió los nombres de los nuevos miembros del equipo, escuchó sus quejas sobre los productos de limpieza o los horarios y luchó por conseguirles mejores herramientas de trabajo. Cuando una máquina pulidora se estropeó en mitad de la noche, no se limitó a enviar un correo electrónico. Bajó personalmente a las 3 de la madrugada para asegurarse de que el equipo de mantenimiento lo solucionara, trayendo café caliente para los trabajadores del turno de noche. Lentamente, con sus acciones, se ganó su respeto. Dejaron de verla como la excompañera con suerte y empezaron a verla como lo que era, una líder justa y competente. Desde su despacho en la última planta, Ricardo observaba este proceso con una atención casi obsesiva y una admiración creciente. Había dado la orden explícita a recursos humanos de que trataran a Elena como a cualquier otra empleada. Se obligaba a sí mismo a no intervenir, a no facilitarle las cosas. Sabía que ella necesitaba ganar esta batalla por sí misma para que su nueva posición fuera realmente suya. Pero cada pequeño éxito de ella, cada informe que leía sobre su eficiencia y la mejora en la moral del equipo de limpieza, le producía una satisfacción personal que ningún informe financiero le había dado jamás. Su interacción en la oficina era mínima y estrictamente profesional. Un buenos días en el ascensor, un asentimiento de cabeza en el pasillo. Era una danza extraña y silenciosa. Dos personas que compartían el secreto más profundo y que se trataban como extraños educados. Pero bajo la superficie de esa formalidad crecía una corriente subterránea de conciencia mutua. Él era dolorosamente consciente de su presencia en el edificio, y ella sentía el peso de su mirada invisible, una mirada que ya no era la de un jefe, sino la de un guardián silencioso. Tras un mes de esta nueva dinámica, Ricardo decidió que era hora de dar el siguiente paso. La barrera entre sus mundos se había disuelto en el ámbito profesional, pero seguía siendo un muro infranqueable en lo personal. Para derribarlo, tomó una decisión que lo aterrorizaba más que cualquier junta de accionistas. Los invitó a cenar a su casa. La invitación fue formal, a través de un correo electrónico que él mismo redactó una y otra vez. «Estimada Elena», escribió, «con motivo de celebrar el éxito académico de Javier y tu excelente incorporación a la empresa, me gustaría invitaros a ti y a tu hijo a una cena informal en mi casa el próximo domingo. A mi hijo, Samuel, le encantaría conocer a Javier. Por favor, considera esta invitación como una muestra de agradecimiento y amistad». La palabra amistad fue la que más le costó escribir. Para Elena, la invitación fue una fuente de pánico y emoción a partes iguales. Entrar en la casa de Ricardo, en su espacio más íntimo, era cruzar un umbral definitivo. Significaba aceptar que su relación ya no era la de un benefactor anónimo, ni la de un jefe y una empleada. Estaba convirtiéndose en algo diferente, algo para lo que no tenía nombre. Pero también sabía que rechazar la invitación sería un acto de ingratitud y cerraría una puerta que, en el fondo, deseaba mantener abierta. Aceptó. El domingo por la tarde, un coche enviado por Ricardo los recogió frente a su modesto edificio de apartamentos. El viaje a la colina exclusiva fue un ascenso a otro universo. Cuando llegaron frente a la imponente mansión de cristal y acero, Javier soltó un silbido de asombro. «¿Mamá vive aquí?», susurró. Elena solo pudo asentir, sintiendo su propio corazón latir con fuerza. Ricardo los recibió en la puerta. No llevaba traje, sino unos vaqueros y un suéter de lana, un intento deliberado de parecer más accesible. Detrás de él, asomándose con timidez, estaba Samuel. La cena fue, al principio,
una sinfonía de torpeza y silencios incómodos. Se sentaron en el enorme comedor, ante una mesa puesta para 10 personas, aunque solo eran 4. Ricardo intentaba hacer conversación, preguntándole a Javier sobre sus planes para la universidad. Elena intentaba parecer relajada, pero se sentía aterrada de usar el tenedor equivocado. Samuel y Javier se miraban con la mutua desconfianza de 2 especies diferentes. Fue la curiosidad de los niños lo que finalmente rompió el hielo. Samuel, viendo el interés de Javier por la tecnología que llenaba la casa, lo llevó a su habitación para mostrarle su simulador de vuelo y su telescopio. Javier, que nunca había visto nada parecido, estaba fascinado. Pero en lugar de sentirse intimidado, su mente de ingeniero se activó. Comenzó a explicarle a Samuel los principios de la óptica del telescopio y la aerodinámica del simulador. Samuel, a su vez, que rara vez hablaba de sus cosas, escuchaba embelesado, haciendo preguntas inteligentes. Vieron en el otro a un igual, a pesar de la diferencia de edad y de mundo. Mientras los niños estaban ocupados, Ricardo y Elena se quedaron solos en la terraza con la ciudad iluminada a sus pies. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino contemplativo. «Tu hijo es extraordinario, Elena», dijo Ricardo finalmente. «No solo por su inteligencia. Es un buen chico. Es amable y paciente con Samuel. Y el tuyo es un niño muy dulce y sensible», respondió ella, mirando hacia la habitación de donde provenían las voces animadas de los niños. «Solo necesita que alguien despierte su curiosidad». Esa simple frase abrió una puerta entre ellos. Por primera vez, hablaron no como jefe y empleada, sino como 2 padres solteros, compartiendo sus miedos y esperanzas. Ricardo, en un acto de vulnerabilidad sin precedentes, le confesó lo difícil que había sido para él conectar con Samuel desde la muerte de Laura. «Siento que le he fallado», admitió, su voz apenas un susurro. «Le doy todo lo que el dinero puede comprar, pero no sé cómo darle lo que realmente necesita. No sé cómo ser un padre para él. A veces envidio la forma en que tú miras a Javier, la conexión que tenéis. Es algo que yo perdí, o que quizás nunca supe cómo construir». La confesión desarmó a Elena. Vio más allá del millonario, del benefactor, y vio a un hombre solitario y herido, tan perdido como ella lo había estado en el callejón, y sintió una oleada de empatía. «No te has fallado, Ricardo», le dijo, usando su nombre de pila por primera vez en una conversación personal. «Solo estás de duelo, y estás haciendo lo mejor que puedes. El amor no se trata de no cometer errores, sino de estar presente. Y tú estás aquí, estás intentándolo. Y Samuel lo ve, créeme, lo ve». Hablaron durante más de 1 hora. Él le preguntó por su difunto marido, David, y ella le habló de él con una mezcla de amor y nostalgia, sin sentir la necesidad de ocultar su dolor. Ella le preguntó por Laura, y él por primera vez en 2 años le habló a alguien de su esposa, no como la figura pública que todos conocían, sino como la mujer que amaba, la que se reía de sus chistes malos y la que era el verdadero corazón de su vida. Compartieron sus historias, sus pérdidas, sus miedos por sus hijos. En esa terraza, bajo las estrellas, la enorme brecha entre sus 2 mundos se cerró. Se vieron el uno al otro no por sus circunstancias, sino por sus cicatrices compartidas. Y en esa vulnerabilidad mutua nació una amistad genuina. Más tarde, cuando era hora de irse, ocurrió algo que cimentó la nueva conexión. Javier y Samuel salieron de la habitación riendo. «Papá», dijo Samuel, sus ojos brillando con una emoción que Ricardo no le había visto en mucho tiempo. «¿Puede Javier volver otro día? Me ha prometido que me ayudará a construir un pequeño robot con mi viejo kit de electrónica». «Claro que sí, campeón», respondió Ricardo, su corazón lleno. Mientras se despedían en la puerta, Elena se giró hacia Ricardo. «Gracias por la cena y por todo lo demás», dijo, y en su todo lo demás se encerraba un universo de significado. «Gracias a ti, Elena», respondió él, «por enseñarme cómo se arregla algo más que una cadena de bicicleta». Compartieron una sonrisa de complicidad, de entendimiento mutuo. Ya no había deudas ni gratitud forzada. Había el comienzo de algo nuevo y real. Mientras el coche se alejaba, Ricardo se quedó en la puerta, escuchando el eco de las risas en su casa silenciosa.
Vio el futuro desplegarse ante él, no como una serie de objetivos empresariales, sino como una sucesión de fines de semana, de proyectos de robótica, de cenas compartidas. Un futuro entrelazado con el de esa mujer y su hijo. La soledad que había sido su compañera durante tanto tiempo comenzaba a retroceder, reemplazada por la cálida y aterradora promesa de la conexión humana. El premio Nexus había traído a un genio a su empresa, sí, pero también había traído la esperanza a su hogar. La cena en el penthouse de Ricardo no fue un evento aislado, sino el catalizador de una nueva y maravillosa normalidad. Los fines de semana se convirtieron en un territorio sagrado para la incipiente amistad entre las dos familias. Fiel a su promesa, Javier comenzó a visitar la mansión cada sábado para trabajar con Samuel en su proyecto robótico. Lo que empezó como una simple promesa de un niño a otro, se transformó en un ritual que se convirtió en el punto de anclaje de sus nuevas vidas. Al principio, Elena solo acompañaba a Javier, sentándose discretamente en la cocina o en el salón con un libro, mientras los niños se encerraban en la espaciosa sala de juegos de Samuel, que rápidamente convirtieron en un taller de ingeniería. Pero la formalidad inicial se erosionó con la misma rapidez con la que se seca el cemento bajo el sol. Ricardo insistía en que se quedara a almorzar. Luego, las sesiones de robótica se extendían hasta la tarde y el almuerzo se convertía en una cena temprana de pizza o hamburguesas que pedían a domicilio. Sin que nadie lo planeara, la mansión de Ricardo, antes un eco de silencio y soledad, se llenaba cada fin de semana con el sonido de las herramientas, las discusiones entusiastas sobre circuitos y, sobre todo, la risa de dos niños que habían encontrado en el otro al hermano que nunca tuvieron. Ricardo observaba esta transformación con una fascinación que bordeaba lo milagroso. Veía a su hijo, Samuel, florecer bajo la tutela del joven Javier. El niño retraído y melancólico ahora pasaba horas concentrado, sus manos pequeñas trabajando junto a las de Javier, sus ojos brillando con una curiosidad y una pasión que Ricardo no le había visto nunca. Javier, por su parte, demostró ser un mentor nato. Tenía una paciencia infinita para explicarle los conceptos más complejos a Samuel y lo trataba no como a un niño pequeño, sino como a un colega, un aprendiz de ingeniero. Su vínculo se cimentó sobre una base de admiración mutua y el lenguaje universal de los cables y los tornillos. Mientras los niños construían su robot, los adultos construían su propia conexión. Las conversaciones entre Ricardo y Elena se volvieron más largas, más profundas y más personales. Lejos de la estructura formal de la oficina, en la relajada atmósfera de la cocina, mientras preparaban café o en la terraza, mientras observaban a los chicos, comenzaron a compartir las piezas de sus vidas. Ella le contaba anécdotas divertidas de la infancia de Javier, de su lucha como madre soltera en un barrio difícil. Él, a su vez, empezó a hablarle de su trabajo, no de las cifras y los contratos, sino de la presión, de la soledad en la cima, de sus propias inseguridades como líder. Descubrieron que, a pesar del abismo social que los separaba, compartían un terreno común. Ambos eran padres solteros que harían cualquier cosa por sus hijos, y ambos llevaban las cicatrices de una pérdida profunda. La amistad que nació entre ellos fue una construcción lenta y sólida, basada en el respeto mutuo que sentían por el otro como padres y como personas. Para el mundo exterior, él seguía siendo el multimillonario Ricardo Montenegro y ella Elena Soto, su supervisora. Pero dentro de las paredes de esa casa eran simplemente Ricardo y Elena, dos amigos que encontraban consuelo en la compañía del otro. Sin embargo, a pesar de la calidez de esta nueva vida, los fantasmas del pasado aún habitaban la casa. Ricardo se dio cuenta de que, aunque había abierto las puertas de su hogar, no había abierto del todo las de su corazón. La presencia de su difunta esposa, Laura, seguía siendo palpable en cada rincón. Sus fotografías ocupaban lugares de honor en cada habitación. Su ropa todavía colgaba en una sección intacta del vestidor. La decoración, los libros, el arte, todo había sido elegido por ella. La casa no era solo un monumento a su éxito, sino también un santuario a su memoria. Y Ricardo no se había atrevido a tocar nada, como si mover un solo objeto fuera a profanar su recuerdo.
La confrontación con este pasado estancado llegó de forma inesperada durante una tarde de sábado lluviosa. El mal tiempo impidió que los niños pudieran probar su robot en el jardín, así que decidieron jugar al escondite dentro de la enorme casa. Samuel, en su afán por encontrar el mejor escondite, se metió en el despacho de Ricardo, un lugar que normalmente estaba fuera de los límites. Buscando un lugar donde ocultarse, abrió la puerta de un armario empotrado que rara vez se usaba. Dentro había una serie de cajas de almacenamiento. Movido por la curiosidad infantil, abrió una de ellas. La caja estaba llena de álbumes de fotos de Laura. Cuando Ricardo y Elena entraron en el despacho buscándolo, encontraron a Samuel sentado en el suelo, con un gran álbum de cuero abierto en su regazo. No estaba jugando. Estaba mirando las fotos de su madre con una intensidad silenciosa y solemne. «¿Papás, esta era mamá?», preguntó en un susurro, señalando una foto de Laura en la playa, riendo a carcajadas con el pelo al viento. Ricardo se quedó paralizado en la puerta. Ver a su hijo con esos recuerdos, un santuario que él mantenía cerrado, le provocó una punzada de dolor y pánico. No supo qué decir. Fue Elena quien reaccionó. Se acercó suavemente y se sentó en el suelo junto a Samuel, sin invadir su espacio, pero ofreciendo su presencia cálida. «Sí, cariño, esa era tu mamá», dijo con una voz increíblemente tierna. «Era preciosa, ¿verdad? Mira qué sonrisa tan bonita tenía». Samuel la miró. «¿Tú la conociste?». Isabel negó con la cabeza. «No, no tuve esa suerte, pero siento que la conozco un poco a través de ti. Tienes sus mismos ojos». Samuel sonrió, un poco triste. «Papá no habla mucho de ella. Dice que le pone triste». Se giró hacia Ricardo, que seguía en la puerta. «Pero yo quiero saber si a ella le gustaba el helado de fresa o si cantaba en la ducha». La pregunta directa y desgarradora de su hijo, formulada frente a Elena, rompió algo dentro de Ricardo. Vio a Elena mirando las fotos con Samuel, hablándole de su madre con una naturalidad y una falta de miedo que él era incapaz de reunir. Vio cómo ella le estaba dando a su hijo algo que él, en su propio dolor, le había negado: el permiso para recordar con alegría, no solo con tristeza. Sintió una punzada de celos. Sí, pero fue rápidamente superada por una ola de inmensa gratitud. Esa noche, mucho después de que los niños se durmieran, la conversación que Ricardo había estado evitando durante 2 años, finalmente tuvo lugar. Él y Elena estaban sentados en el salón, con el único sonido de la lluvia golpeando suavemente los cristales. «Gracias por lo que has hecho hoy con Samuel», dijo Ricardo, su voz ronca. «Le has dado algo que yo no he sabido darle». «No he hecho nada», respondió ella. «Solo he mirado unas fotos con un niño que echa de menos a su mamá». «No, ha sido más que eso», insistió él. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración y agotamiento. «Esta casa la he mantenido como un mausoleo. He congelado el tiempo en el día en que Laura murió. He tenido miedo de mover un solo cojín, como si cambiar algo fuera a borrarla para siempre. Y al hacerlo, he convertido su memoria en algo triste, en un tabú para mi propio hijo. Y me siento culpable. Me siento culpable por estar aquí, ahora, sintiéndome feliz de tenerlos a ustedes aquí. Siento que la estoy traicionando». Era la confesión definitiva, la raíz de su parálisis emocional. Elena lo escuchó con una empatía infinita. Se acercó un poco más en el sofá. «Ricardo, yo también perdí a alguien a quien amaba con toda mi alma», dijo, y era la primera vez que hablaba de su marido con él. «Perdí a David, y durante el primer año hice lo mismo que tú. Guardé su ropa, sus herramientas, todo intacto. Creía que si mantenía su espacio físico, mantendría su presencia. Pero me di cuenta de que no estaba honrando su memoria. Estaba viviendo con su fantasma, y los fantasmas no te dejan avanzar». Lo miró con una sabiduría nacida de su propio sufrimiento. Honrar a los que hemos perdido no significa detener nuestra propia vida. Significa llevar su amor con nosotros hacia el futuro. Significa usar el amor que nos dieron para seguir viviendo, para seguir amando. Laura no querría que su casa fuera un museo silencioso. Querría que estuviera llena de vida. Querría que su hijo riera, que jugara, que fuera feliz, y querría que tú también lo fueras. No la estás traicionando al ser feliz, Ricardo. Estás demostrando lo mucho que su amor te enseñó a vivir.
Sus palabras fueron como una llave que abría la cerradura oxidada de su duelo. Le dio el permiso que necesitaba para perdonarse a sí mismo por seguir viviendo. Hablaron hasta altas horas de la madrugada, compartiendo historias de Laura y de David, riendo a través de las lágrimas, encontrando consuelo en el entendimiento mutuo de su pérdida compartida. En esa conversación, su amistad se transformó en algo más profundo. Se convirtieron en dos almas que se ayudaban mutuamente a sanar. Al día siguiente, Ricardo hizo algo simbólico. Con una calma nueva, descolgó el gran retrato al óleo de Laura que presidía el salón principal. No lo guardó en una caja, lo llevó a su estudio privado, un espacio más íntimo, y lo colgó en la pared principal. «Aquí es donde puedo hablar contigo a solas», le susurró al retrato. Luego, en el lugar vacío de la pared del salón, colgó el primer dibujo que Samuel y Javier habían hecho juntos, un diseño esquemático y lleno de imaginación de su futuro robot. Era un gesto que lo decía todo. Estaba honrando el pasado, pero haciendo espacio, por fin, para el presente y el futuro. Esa tarde, mientras veían a los niños jugar en el jardín, un silencio cómodo se instaló entre él y Elena. La dinámica había cambiado irreversiblemente. La amistad seguía ahí, pero ahora estaba cargada de una nueva ternura, de una intimidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Él la miró, observando cómo el sol jugaba en su pelo, y sintió un impulso que era a la vez aterrador y completamente natural. Alargó la mano y con vacilación rozó sus dedos con los de ella. No fue un gesto de amistad, fue una pregunta. Elena no retiró la mano. Al contrario, giró la suya y entrelazó sus dedos con los de él. Fue una respuesta. Se miraron, y en esa mirada compartida, sin necesidad de palabras, ambos reconocieron el sentimiento que había estado creciendo silenciosamente entre ellos. No era una pasión arrebatada, sino algo mucho más sólido. Un amor que nacía del respeto, de la gratitud, de la sanación mutua y de la certeza de haber encontrado, en medio de las ruinas de sus vidas pasadas, a la única persona en el mundo que podía entenderlos de verdad. La familia que habían construido por necesidad estaba a punto de convertirse en una familia por elección, en todos los sentidos de la palabra. Los meses que siguieron a la confesión en el salón se convirtieron en el capítulo más sereno y revelador de sus vidas. El amor, que había sido un sentimiento no hablado, una corriente subterránea de ternura y respeto, finalmente salió a la superficie, no con la urgencia de una pasión repentina, sino con la calma y la certeza de un río que encuentra su cauce natural hacia el mar. La amistad no desapareció, se convirtió en los cimientos de esta nueva e inesperada historia de amor. La vida en la casa de ladrillo adquirió una nueva dimensión. Las manos que se habían rozado con timidez ahora se buscaban con una naturalidad reconfortante. Un beso en la frente de Elena por parte de Ricardo antes de irse a trabajar. Una mano de ella en su hombro mientras él leía los informes de la empresa por la noche. Eran pequeños gestos que redefinían su universo. Los niños, con la intuición infalible de la infancia, aceptaron esta nueva dinámica sin preguntas. Para ellos, que Ricardo y su madre estuvieran juntos era la conclusión más lógica del mundo. Siempre los habían visto como un equipo. Ahora simplemente ese equipo tenía un nombre más cercano al de una familia completa. La transformación de Ricardo continuó maravillando a quienes lo rodeaban. En Nexus Dynamics, su nueva perspectiva se consolidó. Mantuvo el premio Nexus como el programa insignia de la compañía, expandiéndolo cada año, convirtiéndolo en un verdadero motor de oportunidades para jóvenes de todo el país. Su participación en la empresa se volvió más visionaria y menos dictatorial. Se centró en proyectos a largo plazo que tuvieran un impacto positivo, dejando la microgestión del día a día a sus equipos, en quienes depositó una nueva confianza. Descubrió que un líder no es el que más controla, sino el que más inspira. Elena, por su parte, floreció en su rol en la empresa y en su vida. Con la seguridad económica y emocional que ahora poseía, su energía ya no se dedicaba a la supervivencia, sino a la construcción. Se convirtió en una supervisora respetada y querida, pero su verdadera pasión seguía siendo su familia. Se deleitaba en los pequeños lujos que ahora podía permitirse. Asistir a cada partido de Tomás, sin tener que pedir un permiso especial. Ayudar a Javier con sus preparativos para la universidad.
y simplemente tener tiempo para sentarse a hablar con Samuel sobre su día. Javier, el catalizador original de todo el plan de Ricardo, se estaba preparando para su primer verano como interno en los laboratorios de Nexus. La oportunidad le había dado un nuevo nivel de madurez y concentración. Ya no era solo un chico brillante de un barrio pobre, era un futuro ingeniero con un camino despejado por delante. Un camino que su madre había pavimentado con su sacrificio y que Ricardo había iluminado. La vida era buena, casi perfecta, pero quedaba un último paso para cimentar la estructura de su familia, para darle un nombre definitivo a lo que ya vivían cada día. La propuesta de matrimonio no ocurrió en un restaurante caro con velas y violines. Sucedió en una tarde de sábado cualquiera, en el jardín de su casa. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del roble que tanto amaba Isabel. El aire olía a césped recién cortado y a tierra húmeda. Ricardo y Elena estaban sentados en el porche, bebiendo limonada, mientras observaban a los chicos. La escena que tenían delante era un cuadro de felicidad doméstica. Samuel, ahora con 9 años, un niño mucho más abierto y risueño, corría por el jardín montado en su bicicleta, la misma que había empezado todo. Ya no le quedaba grande, parecía una extensión de su propio cuerpo. Javier, con la paciencia de un hermano mayor, le enseñaba a Samuel cómo hacer un caballito, explicándole los principios de equilibrio y centro de gravedad con una seriedad científica que hacía reír a los adultos. Ricardo observaba a Samuel, a su hijo, tan lleno de vida, tan diferente del niño triste y silencioso que lloraba en ese mismo césped hacía más de un año. Luego miró a Elena, que observaba a los dos chicos con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Su pelo, que había vuelto a crecer, brillaba bajo el sol, y en sus ojos ya no había ni rastro del agotamiento que la había definido. Había paz. En ese momento de perfecta y sencilla felicidad, Ricardo supo que era el momento. «Elena», dijo en voz baja, para no romper el hechizo del momento. Ella se giró para mirarlo. «¿Recuerdas el primer día que te vi?», preguntó él. «Estabas en la acera al otro lado de la verja. Parecías tan cansada, y yo estaba en mi despacho, sintiéndome el hombre más inútil del mundo porque mi hijo lloraba y yo no sabía cómo consolarlo». Continuó su voz cargada de una emoción profunda. «Y entonces te vi acercarte. Vi cómo te arrodillabas, cómo te ensuciabas las manos con la grasa de esa cadena. No solo arreglaste la bicicleta, Elena. En esos 10 minutos empezaste a arreglar a mi hijo. Empezaste a arreglarme a mí. Me enseñaste que los problemas más importantes no se solucionan con dinero, sino con tiempo, con paciencia y con un poco de bondad». Tomó la mano de ella entre las suyas. «Desde ese día, has estado arreglando las piezas rotas de mi vida, una por una. Has traído la risa a esta casa silenciosa. Le has devuelto la luz a los ojos de mi hijo. Le has dado un futuro al tuyo. Y me has dado a mí un propósito más allá de mí mismo. Te has convertido en el centro de mi universo». Hizo una pausa, su corazón latiendo con fuerza. «He pasado por 2 fases en mi vida. La primera, construyendo un imperio para mí solo. La segunda, construyendo un hogar para nosotros. Y ahora quiero empezar la tercera fase, si me aceptas. Quiero pasar el resto de mi vida siendo tu esposo. Quiero tener el derecho oficial de llamarte mi familia, de protegerte, de amarte y de aprender de ti cada día. Elena Soto, mujer de las manos milagrosas y el corazón inmenso, ¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas que brotaron de los ojos de Elena eran de una alegría tan pura que no pudo hablar. Simplemente asintió una y otra vez, riendo y llorando al mismo tiempo. Ricardo le deslizó en el dedo un anillo sencillo y elegante que llevaba en el bolsillo, un anillo que no había comprado por su precio, sino porque su diseño de una banda entrelazada le recordaba a sus vidas ahora inseparablemente unidas. Se inclinaron el uno hacia el otro y se besaron, un beso que sellaba no el comienzo de una historia de amor, sino la culminación de una. La boda, celebrada 2 meses después, fue el reflejo perfecto de su relación. Tuvo lugar en el jardín trasero de su casa, bajo el gran roble. Los invitados eran apenas una veintena. Elena había invitado a sus vecinos, los señores Martínez, y a 2 de sus antiguas compañeras de Serlimax, las que siempre la habían tratado con amabilidad. Ricardo había invitado a Herrera, su fiel jefe de seguridad,
y a su esposa. Y por supuesto, los médicos y enfermeras que habían sido parte de la recuperación de Elena. Javier, con una elegancia que presagiaba al hombre en el que se estaba convirtiendo, fue el padrino de Ricardo. Y Samuel, con una sonrisa que no le cabía en la cara, fue el encargado de llevar los anillos. La ceremonia fue oficiada por una jueza de paz amiga de la familia Herrera. Sus votos fueron un eco de su viaje. Él prometió ser el padre que Javier merecía y el esposo que honraría su fuerza y su bondad cada día. Ella prometió llenar su vida y su hogar con el amor y la calidez que ambos habían buscado durante tanto tiempo. Cuando la jueza los declaró marido y mujer, el aplauso de su pequeña y significativa comunidad resonó bajo las hojas del roble. Fue la celebración no de la unión de dos personas, sino de la victoria del amor y la bondad sobre la soledad y la desesperación. Un año más tarde, en una tarde de domingo soleada, la escena final de su historia tuvo lugar en un parque público cercano a su casa. La vida se había asentado en una felicidad estable y duradera. Javier había completado su primer año en la universidad con honores. Elena dirigía su departamento en Nexus con una eficiencia y una empatía que la habían convertido en una leyenda en la empresa. Y Samuel era un niño feliz de 10 años. Esa tarde estaban los cuatro en el parque. Ricardo y Elena, sentados en un banco, cogidos de la mano, observaban a sus hijos. Javier le lanzaba un frisbee a Samuel. En un momento, el frisbee aterrizó cerca de un grupo de niños más pequeños, uno de los cuales lloraba junto a su bicicleta, que tenía la cadena salida. Samuel, sin dudarlo un instante, se acercó al niño. Ricardo y Elena lo observaron, conteniendo la respiración. «Hola», le dijo Samuel al niño que lloraba con una confianza tranquila. «¿Problemas con la nave espacial? No te preocupes, a veces les gusta saltar». Se arrodilló exactamente como Elena lo había hecho con él años atrás. Con una concentración seria, examinó el mecanismo. Sus pequeñas manos, aún no tan expertas como las de Elena, comenzaron a forcejear con la cadena. Habló con el niño todo el tiempo, distraéndolo, preguntándole por su superhéroe favorito. Después de un par de minutos, con un clic triunfante, la cadena volvió a su sitio. El niño pequeño dejó de llorar, lo miró con asombro y le dio las gracias. Samuel simplemente sonrió, le alborotó el pelo y dijo: «De nada, campeón. Los superhéroes se ayudan entre sí». Desde el banco, Ricardo sintió un nudo en la garganta. Miró a Elena, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas de orgullo. Vio el círculo completo. Vio la bondad, como una semilla, plantada un día por casualidad, que ahora había crecido, florecido, y estaba esparciendo sus propias semillas en el mundo. La lección que Elena le había enseñado a él se la había enseñado a Samuel, y ahora Samuel se la enseñaba a un extraño. Se inclinó y le susurró a su esposa al oído, su voz llena de un amor y una admiración infinitos. «Mira eso, mi amor», dijo. «Después de todo, tenías razón. Has creado un superhéroe». Elena apoyó su cabeza en el hombro de él, y juntos observaron a sus hijos, a su familia, a su vida. Ya no había vacíos que llenar ni fantasmas que temer, solo un presente lleno de amor y un futuro que prometía seguir floreciendo, todo gracias a la simple y extraordinaria magia que se puede encontrar en unas manos dispuestas a ensuciarse para arreglar la cadena rota de un niño.